Hola, ¿qué tal? Aquí traigo un vídeo importantísimo para avanzar en el español. Es el vídeo que os iniciará a la conjugación de verbos, a mi parecer lo más complicado de esta lengua. Los verbos pueden ser regulares o irregulares. El verbo ser y tener son verbos que ya hemos tratado antes, pero esos son verbos irregulares. Los verbos regulares siguen una estructura fija, mientras que los verbos irregulares dependen según el verbo. En el vídeo de hoy veremos los verbos regulares. He intentado que sea lo más sencillo posible, así que no tengáis miedo y a por ello. Empecemos. Los verbos en español pueden terminar en ar, er o ir. Vamos a empezar con el primero, la terminación ar. Para ello vamos a ver dos verbos diferentes, hablar y estudiar. Simplemente quitaremos ar y añadiremos las siguientes terminaciones. Esta vez no lo diré todo completo, con ella, ustedes, simplemente diré él, ellos. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, ellos estudian. ¿Habéis notado algo? Sí. Todos los verbos terminados en ar se conjugarán de la misma manera. Visto así, puede parecer difícil de recordar, pero escuchándolo y con práctica os saldrá simplemente. Vamos a ver la siguiente terminación, la terminación er. Para ello veremos dos verbos, comer y beber. Haremos lo mismo que la anterior terminación. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. Aquí lo importante es la E, ¿verdad? ¿Podréis memorizarlo? Y la última terminación es ir. Vamos a verlo con los siguientes verbos, escribir y vivir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Atención, esta terminación se parece mucho a er, no os confundáis. Vamos a ver los pasos que tenéis que hacer para la conjugación. Ponemos a la persona que realizará la acción, después el verbo, le quitamos la terminación y la sustituimos. En el siguiente vídeo veremos los verbos irregulares y en el siguiente los 230 verbos más usados. Si tenéis cualquier pregunta, dejadme un comentario o enviadme un mensaje. Adiós y hasta pronto.